Siempre pasa esto, ¿no? Que es muy filante, es difícil de agarrar, pero ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bienvenidos al canal de Sensory Trip y en esta nueva serie les voy a compartir mi experiencia sensorial probando distintos tipos de alimentos e ingredientes. Y vamos a empezar hoy con algo muy curioso que es el helado con natto. Para los que no lo conocen, el natto es un alimento típico japonés que está hecho a base de porotos de soja que se fermentan con Lactobacillus subtilis y esto genera un alimento que tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud y sobre todo para la microbiota intestinal. Hoy voy a probar una preparación que vi en algunos videos que encontré en YouTube y que desde que la descubrí me dio mucha curiosidad, sobre todo por la combinación del sabor que es dulce y salado, pero también por la textura que tiene, que es básicamente la textura que tiene el natto. Bien, acá tenemos el helado con un poco de natto y vamos a ver qué pasa cuando lo empezamos a mezclar. Tenemos que esperar un poquito que el helado se vaya derritiendo, pero como ven, empieza a aparecer esta textura que es característica del natto, pero cuando agregamos este ingrediente a algo como por ejemplo una crema helada, que esta es crema sabor natural, digamos, sabor solo crema, sin ninguna vainilla ni nada, lo que vemos es este efecto como chicloso y el helado justamente adquiere lo que son las propiedades típicas del natto. Se vuelve algo así como elástico y vamos ahora a probar un poquito. La magia es esto, es mezclarlo y ver que suceda este efecto. Es como el juego que ustedes tienen que tratar de probar o vivir como experiencia sensorial también. Y vamos a ver ahora qué pasa cuando lo probamos. Llegó el momento. Siempre pasa esto, ¿no? Que es muy filante, es difícil de agarrar, pero ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se siente una súper buena combinación del dulzor que tiene el helado con un toque ligeramente saladito que tiene este natto. Y por otro lado, el helado, que es muy cremoso, contrasta con la textura que tiene el poroto, que por la temperatura del helado es como que el poroto se congelara y cuando uno lo come se vuelve como crocante, como que se desarma con la masticación, con los dientes, con la mordida. Y eso da un efecto adicional que está muy bueno. Parece que, parece raro que vaya a combinar bien inicialmente, o al menos uno tiene esa idea, pero queda increíble, increíble. Yo sigo tratando de agarrar un pedacito, un poquito de porotitos y un poquito de helado, que como ven forma esta textura, que en idioma japonés esta textura se llama neba neba, que quiere decir justamente que es así, elástico. Está difícil, pero ahí viene. ¿Se llega a sentir el sabor del poroto de soja? Se llega a sentir el sabor del poroto de soja, pero no interfiere para nada con lo que es la experiencia de comer el helado. Queda buenísimo, queda buenísimo. No se siente ese sabor como, digamos, de leche de soja, se siente como un sabor ligeramente saladito y parecido como al poroto de soja, pero tampoco igual, o sea, el sabor del natto. Podría comer todo el día, me encanta, buenísimo. Hicimos una prueba extra y dejamos un rato el helado con el natto en el freezer. Después lo mezclamos y quedó mucho mejor. Y se ve que mientras filmábamos por el calor quedó menos consistente, pero así está ideal para comer. Si les gustó este video y si les gusta esta nueva serie en la cual pruebo alimentos fermentados, pónganle like al video. Si se les ocurre alguna idea de algún fermentado que quieren que pruebe, déjenlo escrito en los comentarios y suscríbanse a nuestro canal.
Thank